Hoy vamos a adentrarnos en las aventuras de un biólogo e investigador del viento. Se llama Ignacio Oficialdegui. Ha cruzado 3 veces la Antártida, ha plantado una vez sus pies sobre el polo norte geográfico y 2 sobre el polo sur. Esto que de por sí impresiona y puede que usted esté diciendo ¡wow!, no hace honor a todas sus expediciones, se lo aseguro. Le adelanto que es uno de los únicos 3 humanos que han logrado pisar el punto exacto de la Antártida más alejado del mar y que acaba de ser elegido entre los 50 exploradores más influyentes del mundo. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Todo comenzó allá por el año 2000, ¿no? Que tú, bueno, me imagino que la cosa la tenías ya de niña, esa pasión, pero ese año tuviste un anuncio, corrígeme si me equivoco, en un periódico, ¿no? Y dijiste, ay, piden a gente que vaya a Groenlandia, a zonas sin cartografiar. ¿Cómo fue? Bueno, pues como dices, yo ya tenía inquietudes, ¿no?, del mundo de la exploración, del alpinismo desde hace años, pero un día vi un anuncio en una revista que decía su gente para ir a visitar y explorar lugares sin cartografiar en Groenlandia en el año 2000, y para allí me fui. Y allí pues conocí, y esto fue pues el comienzo de toda mi historia relacionada con la exploración polar, al que luego pues ha sido mi mentor, ¿no?, y el que ha posibilitado el que pudiera hacer todo esto, que es Ramón Larramendi, que es un explorador polar español, sí, que para aquel tiempo pues ya era un consagrado polarista, y que lo conocí allí y que me empezó a hablar pues de los hielos de Groenlandia, de un proyecto que tenía de ir a la Antártida con un vehículo que le estaba ideando, el trineo, tirado por cometas, sí. Y entonces, bueno, yo ya trabajaba en el mundo de la exploración del viento, y él tenía la idea de que ese vehículo que iba a recorrer las grandes regiones polares fuera tirado por el viento, sí. Y dije, bueno, pues esto es lo mío, o sea, exploración polar, tengo la persona ideal aquí que... ¿Seguís con ese proyecto, de hecho, hoy, ¿no? Y seguimos. Un proyecto que habéis financiado vosotros, que sí, sois los que bueno, y otros patrocinadores que también nos han ayudado, pero sobre todo, claro, esto pues ha sido el empuje de Ramón durante 20 y tantos años, ¿no? Bueno, dices, yo tuve la suerte de encontrarme a Ramón, pues tuviste esa gran suerte, pero ¿cómo fue aquello? Porque una cosa es hacer alpinismo como hacías, que te gustaba, que disfrutabas, y otra cosa es llegar a Groenlandia, a una zona sin cartografiar, donde me imagino que las sorpresas son constantes. Sí, hay totalmente constante el no saber qué va a pasar, porque te vas metiendo, tratamos de ir uniendo como valles que no sabíamos cómo iba a ser, por zonas pues donde no hay caminos, son pues antiguas morrenas de glaciares, aparecían pues grandes lagos que había que recorrer, fiordos que costaba días atravesar, ríos que no podías cruzar, y entonces pues eso durante un mes seguido, pues tratando de resolver todos esos temas, pues yendo para un sitio, para otro, hasta llegar a algún destino del cual pudiéramos salir de nuevo. ¿Y cómo te preparaste para eso? ¿Y cómo te sigues preparando? Porque me imagino que la preparación no varía, ¿no? Bueno, física y mentalmente. Para lo que es esta expedición en concreto, la de Groenlandia, ahí sobre todo el bagaje de preparación venía del mundo del alpinismo, que yo ya lo tenía, pero luego ya lo que fueron las expediciones polares extremas, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya la siguiente estuve en el Polo Norte, que ahí pues que ahí fue una preparación muy importante física, sí, porque teníamos que tirar nosotros de la carga, y vas andando por encima del océano Ártico congelado, y entonces pues la exigencia física es muy grande, tienes que portear tú todo, y ahí pues entrenábamos mucho pues tiro, de tirar de ruedas de camión, hacer todo tipo de cosas, y luego ya las expediciones ya a la Antártida, las grandes de gran distancia, y al Polo Sur, esas sobre todo es una preparación, te iba a decir más que física, es psicológica, pero la psicológica te viene dada porque la preparación es tan complicada, tan laboriosa, hay que tener tanta tenacidad, que ya llegas allí pues preparado psicológicamente. ¿Y qué haces para prepararte psicológicamente? Porque uno dice, sí, preparación psicológica, pero porque una cosa es estar aquí pensando con la calefacción, y otra cosa es llegar allí a menos 25, entre menos 25 y menos 40 grados, ¿no? Más o menos se mueve por ahí. Sí, esas son las temperaturas normales, con picos de hasta pues 50 y pico bajo cero. Entonces, ¿cómo te preparas psicológicamente? Pues bueno, lo que tienes es lo que te tira psicológicamente es una motivación tremenda por el proyecto, por el querer hacer esa exploración, por alcanzar el objetivo que te has propuesto. Eso es lo que más fuerza tiene, porque otra cosa no puedes hacer. Ahora, lo que te decía, te ayuda el haber sobrevivido a la preparación del propio proyecto. O sea, llegas con tal
ya con la cabeza ya tan curtida de problemas que has tenido, que cuando llegas allí, pues dices, bueno, esto no es jauja, pero tienes la cabeza pues ya pues eso, súper bien armada como para poder soportarlo. Ignacio, ¿alguna vez te ha pasado estar allí y decir, bueno, de aquí no puedo irme ahora porque no hay manera, ¿no? Estás ahí, tienes como mínimo una distancia que recorrer de vuelta, ¿no? Pero cuando vuelva a España y ponga un pie, ¿no vuelva a dedicarme a esto? Bueno, eso te ha pasado? Pasa, sí, en casi todas las expediciones hay momentos en los que dices, yo no pienso volver, o sea, pero ni loco, o sea, lo voy a poner ahora en un papel porque no pienso volver. Y cuando hay un momento de debilidad que vuelves a pensar, bueno, cuando ya sales de allí y vuelas desde allí y levantas vuelo y ves el continente, ves la masa de hielo infinita desde el aire y ves dónde has estado y ves que aquello es como el planeta entero, pero en blanco, y dices, yo he atravesado, he estado por ahí, y dices, te entra un esto que dices, aquí hay que volver, o sea, es como... Y tienes como un momento de debilidad, ahí tienes un momento de debilidad. Ya te vas con el gusanillo de quizá vuelva. Pero luego ya también se te vuelve a olvidar, pero pasan tiempo y vuelves a empezar a hablar con tus colegas y a recordar cosas y tal, y te vuelve a llamar. ¿Cómo es esa sensación de estar allí, cuando tú estás en la Antártida, en el punto más alejado, decíamos, del mar, ¿no? que solamente habéis llegado 3 personas, estar ahí en esa inmensidad de nieve, sin ver nada más, ¿no? Tan bonito por un lado, nada de vida. ¿Cuál es la sensación que recibes? Bueno, pues es una sensación, lo primero es única, porque solo se puede tener allí. O sea, saber que estás en mitad de una masa de hielo a más de 3.000 metros de altura, que ves hielo blanco hasta el horizonte, que sabes que estás rodeado de miles de kilómetros donde no es posible la vida, que además pues no ha estado prácticamente nadie, pues es que la sensación es, pues, te sobrecoge, o sea, es algo. Mira, estamos viendo algunas imágenes del campamento base, ¿no? Que tenéis ahí, estamos viéndote todo rodeado. Y entonces, pues, sientes decir, bueno, es un privilegio decir, soy un puntito en el infinito, y esto es algo que es totalmente especial, ¿no? Que sientes como algo, decir, me está dejando en un sitio donde no es posible vivir, y yo estoy viviendo, estoy aquí, te sientes como parte de ello. O sea, en un sitio sin vida, claro, te sientes lleno de vida tú, ¿no? Sí, porque dices, me ha aceptado, ¿no? He conseguido adaptarme a este medio y convivir con él, además durante muchos días, durante muchos kilómetros, y solucionar, ¿no? el estar por allí con medios simples, ¿no? Y la sensación pues es muy, muy gratificante. Vamos a un tema importante, la alimentación. Porque allí sí que no vais a encontrar comida, con lo cual te tienes que ir cargado de la comida, pero ¿cuánto coméis? Necesitaréis más alimento, ¿no? Por aquello de que consumís mucho. Además dices, voy arrastrando, el frío hace quemar, sí, pero cuéntanos en el caso del Polo Norte, que vas tú arrastrando, tienes que comer lo suficiente para mantener la temperatura corporal más todo el arrastre, toda la fuerza física. ¿Eso multiplica por cuánto? Esto por lo menos por 3 lo que se come habitualmente, o sea, tienes que comer de entre 5.000 y 6.000 kilocalorías al día, cosa que se dice fácil, pero no Esto para no perder, para mantenerte, para mantenerme, sí, porque de normal, pues alguien que come bien, come del orden de 2.000 kilocalorías al día, y allí pues tenemos que comer eso, pues casi hasta 6.000 para mantenerte vivo. ¿Y tienes hambre para eso? Pues no todos los días, y además la comida pues te tienes que adaptar a ella, porque tienes que tomar mucha grasa, porque necesitas llevar algo que sea eficiente desde el punto de vista energético, y si no, no podrías llevar en kilos de azúcar o de pan, no podrías llevar, aparte que por volumen, por peso, tienes que llevar lo que realmente concentra la energía, que es la grasa, ¿no? Y entonces pues es difícil el alimentarse. Bueno, además es que llevar una dieta sana, equilibrada allí, con las calorías que necesitáis, es como que se va complicando la ecuación, ¿no? Sí, y luego que está todo ultra congelado, entonces lo tienes que descongelar todo, el manejo de todo eso pues es complejo, y luego estás cansado, en realidad también en el plató antártico, por ejemplo, estás a una altura equivalente pues del orden de unos 5.000 metros, y claro, el apetito, todo, pues el frío no acompaña. ¿No sientes a veces dolores de cabeza, mareos, precisamente por esa altitud? Pues no, por suerte no mucho. Sí que tenemos, sobre todo al principio de las expediciones, pues tienes, pues una mala ganilla, que es la mezcla, pues bueno, del frío, hasta que te adaptas,
de la altitud, pero luego no tienes, aparte de un poco la falta de apetito, no tienes el esfuerzo, notas al respirar a veces, un poco también el que no tienes esa misma cantidad de oxígeno, pero no sufrimos demasiado de ello. Y además de todo esto, luego tienes que lidiar, como decíamos, con 1000 imprevistos. ¿Cómo fue llegar a ese punto de la Antártida, al que solamente habéis llegado 3, que es el más alejado del agua, ¿no? ¿Qué inconvenientes te encontraste? Bueno, ¿Qué pues, supuso esa expedición para ti? Bueno, pues eso es la primera expedición que hicimos en el 2005-2006 con el trineo, en el cual pues a Ramón no se le ocurrió otra cosa que decidir, para probar el trineo en la Antártida, llegar al sitio más difícil posible, ¿no? Que es el polo sur de la inaccesibilidad, sí. El lugar más alejado de todos los puntos de la costa, donde además no había todavía llegado nadie, y además llegar con medios mecánicos simples como es el viento, ¿no? Porque dices, bueno, voy a llegar en, no sé, en unos vehículos oruga gigantescos, qué tal, qué cual, bueno, pues al final el hombre puede hacer casi todo, pero idear un sistema y hacer una hipótesis de viento que te lleve a ese punto, pues fue ya... Es que tiene que coincidir que el viento esté favorable, claro, esos días y no hay que esperar más. Y que las hipótesis, porque esto es pura exploración, que las hipótesis que hicimos de comportamiento del viento en un sitio totalmente desconocido se fueran a cumplir. Sí. Y de hecho, pues se cumplieron razonablemente, pero ni todo ese punto, desde el punto de vista del comportamiento del viento, era difícil de llegar. No permitía entrar bien con el sistema de cometas, pero bueno, a base de tesón, de imaginación y tal, pues llegamos allí, y bueno, pues para nosotros fue una alegría tremenda, porque era uno de los hitos principales de la expedición, no el único, y lo conseguimos. ¿Y cuál ha sido la expedición más dura, esa que recuerdas como casi tormento? Bueno, pues la más dura sin duda es esta, en donde alcanzamos el polo sur de la inaccesibilidad, que fue el primer cruce que hicimos de la Antártida a través de la zona de inaccesibilidad, y era la primera vez que íbamos a la Antártida con el trineo, y ahí pues surgieron montones de imprevistos, porque nadie sabía qué es lo que te vas a encontrar en una superficie que son más de 20 veces España, totalmente desconocida, de hielo, que no sabes pues qué va a haber allí, porque no es como en aquellos años, ni siquiera había fotografía aérea ni nada, claro, que ahora sigue sin haber mucha. O sea, no... Qué sensación, por otro lado, ¿no? Claro, no, tremenda. De explorador, pero absoluto, ¿no? Porque estás llegando donde no ha llegado nadie. No, eso es fue una expedición, o sea, la concepción de esa idea, de que fueron de Ramón y Juan Maviu, que es la otra persona que vino también en la expedición, o sea, cómo concibieron eso, es uno de los hitos más importantes de la exploración polar de la historia. O sea, era algo que Ramón Larramendi ya tenía concebido. Sí. Lo tenía muy pensado. Y además pues con Juan Manuel Viu, que es el que también pues trabajó con Ramón en la preparación de eso y en la resolución de la logística para poder llegar a la Antártida, porque ahora han pasado muchos años, pero si nos vamos 20 años hacia atrás, que es cuando ocurrió, pues las cosas eran muy diferentes. También los recursos, ¿no? Siguen siendo muy difíciles, y unos recursos pues muy escasos, muy poquita cosa. ¿Cómo te organizas cuando estás ahí? Porque puede que nos estén viendo ahora y digan, oye, pero luego cuando está ahí, ¿cómo es el día a día? ¿Cuántas horas están caminando? ¿Cuántas pasan tomando notas? Pues en estas expediciones todos es muy trabajoso, estás todo el tiempo desde el minuto cero siempre trabajando. Tanto en las de tiro humano, ¿no?, como fuimos al Polo Norte, como las del trineo en la Antártida o en Groenlandia. Un día normal, pues es, pues bueno, por decirlo de las últimas expediciones, si vamos 4 personas, por ejemplo, nos dividimos en dos parejas, y durante 10 horas una de las parejas está trabajando todo el tiempo en el exterior del trineo, que el trineo lleva montado encima con una tienda de campaña, 2 se quedan dentro, y es su tiempo de descanso, y los otros 2 están fuera y realizan pues toda la navegación, o sea, se tienen que estar dedicados a estar moviendo el trineo con las cometas todo el tiempo que puedan, y todo lo que sean tareas también científicas, porque llevamos también a bordo trabajos para diferentes organismos científicos, que también pues hay que ir parando, hay que ir recogiendo muestras, haciendo mediciones, y esas 2 personas en su turno están todo el tiempo trabajando. Cuando acaban, pues a los que estaban descansando, durmiendo, lo que sea en la tienda, salen y hacen su turno de otras 10 horas. Y luego 4 de las 24 que quedan las compartimos juntos en la tienda de campaña, y es cuando paramos
y deshacemos hielo para poder beber, comemos, charlamos, vemos pues, la estrategia de la expedición, cómo van las cosas, intercambiamos si hay algún cambio información, hacemos algunas reparaciones, pero no paras, o sea, sigue ahí la dinámica y cuando acaban esas horas empieza otro turno. En algún momento has mencionado el dormir, ¿no? Aunque no paráis, estáis todo el tiempo, pero hay que descansar, ¿descansáis algo? ¿Se duerme bien allí? Sí, se duerme razonablemente bien. Es un poco como... O sea, pese al frío y todo, uno... Sí, el rato de dormir, te relajas, te metes, llevamos pues buenos sacos de dormir y bueno, pues ahí hemos ido aprendiendo. Las primeras expediciones pasamos más frío, cada vez pasamos un poquito menos. También ahora hay materiales de mejor calidad para eso, ¿no? Bueno, más que sea de mejor calidad, es que aprendes cuál es mejor. O sea, en realidad es... los materiales que usamos ahora también estaban allí hace 20 años. Lo que pasa es que aprendes, sabes cuáles son los más apropiados, porque como es una actividad que es novedosa, que es pionera, pues no sabes exactamente cuál va a ser. Claro, y lo malo es que vas a prueba-error, porque tú te lo llevas allí, como no te puedes llevar todos los materiales, te llevas uno y dices, me va mejor el otro. Y entonces vas descubriendo cada vez pues, qué cosa va mejor. Y se duerme razonablemente bien, es un poco como en un barco, que además pues, se va moviendo y tiene se mueve y tiene sus baches, pero claro, te acostumbras a ese run-run y a esas sacudidas, te haces. Y son muchos días y entonces al final duermes. ¿El sitio que más te ha impresionado? ¿O en el que te has sentido tú más impresionado? Porque al final estás viendo prácticamente lo mismo, pero es en el que tú has dicho que bien estar aquí, ¿no? Pues cualquiera de los días en mitad del plató antártico, el que solemos recorrer la Antártida, es impresionante cuando te haces consciente de dónde estás, y luego también en mitad del Ártico, en todo el polo opuesto del planeta, ya en lo que es en el Ártico, cuando fuimos al Polo Norte, y ahí también en mitad de la banquisa, estás en mitad del océano Ártico y estás andando sobre él porque está congelado y en movimiento, también rodeado de miles de kilómetros en solitario, y eso son momentos pues, que solo se pueden tener allí. Qué gusto, ya ve usted, ¿eh? Tenemos el honor de tener a este español, también a Larramendi, exploradores con mayúsculas que se han ido a lugares sin cartografiar allí, todo helado, y como nos estás describiendo, que es impresionante. Me gustaría, antes de despedir la entrevista, hacer mención a otra faceta tuya, que está relacionado también con aquello de explorar y de ir a los sitios, en este caso para ayudar, ¿no? Y te has ido con labores humanitarias, muy bonito. Cuéntanos un poco, porque estuviste en los Balcanes, por ejemplo. Sí, bueno, hubo una época de mi vida que tuve, aparte del gusto por la exploración, mucha inquietud social, y el principio de mi carrera profesional lo dediqué a temas a colaborar con organizaciones de ayuda humanitaria, y me llevó pues tiene que ver mucho también con la exploración, ¿no? Claro, por eso decía, ¿no? Y también con la geográfica, en parte, ¿no? Y justo coincidió esa época con la guerra de la Yugoslavia, en la cual pues estuve trabajando allí durante casi un año, y de allí descubrí también un anuncio como aquel de Groenlandia, en un periódico, un anuncito pequeño, que buscaban gente para trabajar en zonas rurales remotas de Zimbabue. ¿Y te fuiste Yo vi para un allá? nombre que también, estamos hablando del año 93, o sea, nadie sabía ni lo que era Zimbabue, ni dónde estaba Zimbabue, y dije, pues ahí quiero ir yo. Y me fui para allí, y estuve pues casi 2 años en mitad de la sabana, en una zona rural muy remota, y una experiencia pues ayudando, brutal. pero aprovechabas para explorar por ahí y ver cómo era la zona. Mi trabajo era de ayuda dentro del sistema de educación de Zimbabue, pero yo pues los tiempos libres, los fines de semana, las vacaciones, estaba en mitad de la sabana y no pude pues otra cosa que intentar aprender a moverme por mitad de la sabana, aprendiendo pues con los locales, con los rangers locales, y fue una época súper apasionante. Y de ahí pues viajaba mucho, aproveché para viajar mucho por África, y acabé yendo a visitar a una amiga que estaba en ese momento en Goma, que es la República Democrática del Congo, que ahí acababa de ocurrir uno de los acontecimientos más importantes que ha habido de movimientos humanos en la historia, que fue la salida de la población de Ruanda, cuando después del genocidio hubo
hubo pues un éxodo tremendo de la población que se sentía pues bueno, acusada del genocidio, y para salvarse pues salieron pues más de 1 millón de personas de golpe de Ruanda allí, y dije, yo quiero conocer aquello. Y fue muy difícil llegar allí, fue una gran aventura, y cuando llegué me ofrecieron... Era difícil y peligroso. Sí, eso fue muy peligroso, sí, era una historia muy complicada. Pero una vez allí, pues me ofrecieron trabajar en Ruanda, precisamente, el país donde toda esta gente pues, se había marchado y que había que rehabilitar un hospital en un sitio también muy apartado, muy remoto, y de nuevo pues, se juntaban todos los astros. O sea, un proyecto humanitario tremendo en un sitio muy complicado, remoto, fuera de las grandes ciudades, y allí me fui y estuve pues, otros casi 2 años colaborando con Médicos Mundi en aquel momento, con los cuales luego ya tuve que salir de allí. Qué gran satisfacción, ¿no? Estar allí sí, ayudando. aquello fue pues, otra experiencia de vida tremenda, muy intensa, por vivir en esa época y en ese país, pues fue muy tremendo. Y pude estar 2 años porque tuvimos que salir por razones de seguridad, y luego pues, bueno, seguí unido a Médicos Mundi durante otros 20 años. Pero como decías tú, eso tiene una parte de aventurero también, ¿no? Es Sí, decir, sin me voy duda. allí, que no se conoce bien, no hay seguridad, y sin Sí, embargo me sí. voy, ¿no? Igual que luego, pues como explorador te has ido, pues eso, al Polo Norte, al Polo Sur, y has hecho expediciones increíbles. Bueno, un auténtico lujo entrevistarte, contar contigo aquí en el Plató del Foco. Gracias por acompañarnos. Enhorabuena y que sigas con muchos proyectos. Bueno, ¿nos puedes decir así qué tienes en mente, lo siguiente? Pues como despedida. Bueno, pues ir al Pirineo los fines de semana, que me encanta. Pero como expedición, que digas, mi próximo bueno, objetivo... pues estamos ahí, estamos sigo cacharreando con mis compañeros polares y sí. con Ramón sobre todo, y bueno, pretendemos volver a la Antártida y hacer que el trineo de viento pues se consolide como un proyecto, como una base científica estable, móvil, pero estable, que trabaje pues, por la ciencia de muchas organizaciones, de muchos países, pues, para aprender más de nuestro planeta en el lugar más grande y desconocido que queda todavía. Y dejando la menor huella posible, ¿no? Porque ese trineo es lo que permite. Y precisamente sin alterar lo que vamos a estudiar, que es la manera en la que trabajamos nosotros. Me imagino que seguirás pendiente de los anuncios en los periódicos, por pequeñitos que sean, bueno, ¿no? Pues sí, de pronto, porque son los que te han ido cambiando la vida, ¿no? Te han llevado a tus grandes aventuras. La verdad es que eso, si alguna vez se cruza otro en mi camino, no sé si me voy a resistir. Ya sabes, si usted tiene una gran aventura, publíquela, que yo creo que Ignacio se puede apuntar ahí. Yo me apunto a todas. Un placer, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, María. Nos vemos la semana que viene, aquí de nuevo en El Foco, con otra entrevista interesante. Hasta entonces.